Buenas tardes, vamos a empezar el seminario del día de hoy, que es un tema realmente transdisciplinario. Va a estar además presentado por dos colegas que también voy a leer, tienen actividades realmente extraordinarias y transdisciplinarias. Pues la doctora Maura Jazmín Ramírez Flores es profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Su campo de investigación es la neurociencia de la conducta, profesora de tiempo completo de esta facultad, en el área de psicobiología y neurociencias, así como en la residencia de la Facultad de Psicología Clínica. Es responsable de la residencia en esta área y la especialización en neuropsicología, ambas pertenecientes al grado de psicología de la por cuestiones históricas. La psicología considera la psicología, entonces es complicado por lo menos para mí pronunciar. Tiene a su cargo el laboratorio de neuropsicología y cognición, con las investigaciones acerca del daño cerebral y funcionamiento cognitivo, con varios temas relacionados con este funcionamiento. Y la presentación va a estar también presentada, va a hacer su presentación la licenciada Ariadne Hernández Sánchez, que ella es artista plástica por el INBA, diseñadora gráfica por el Centro de Capacitación y Expresión Artística, hizo un posgrado en neurociencias y neuroestética de la Facultad de Medicina de la UNAM. También cursó el posgrado en bases neurobiológicas de las enfermedades mentales del Instituto Chiapaneco de Estudios de Posgrado en Psicoterapia. Tomó el curso Taller Internacional de Dirección de Encéfalo, Disección de Encéfalo y Sustancia Blanca Cerebral, a través del método Klinger en la Escuela Superior de Medicina del IPN. Es terapeuta en rehabilitación neuropsicológica a través del arte del Hospital Médica Sur, aquí en la Ciudad de México. Es directora de vinculación, planeación y logística de la revista de divulgación neurocientífica, que está anunciada también en Neurociencias, que se llama 30 días. Entonces la presentación va a iniciar con la licenciada Ariadne, por favor. Hola, buenos días. No está muy fuerte, ¿no? ¿Verdad? Está muy bien. Ok, pues agradezco muchísimo a todos ustedes su presencia, agradezco al equipo del CINVESCAP por esta invitación, al doctor Miguel Ángel Pérez por todas sus atenciones, y pues vamos a dar inicio a esta presentación. El tema del cual yo voy a hablar el día de hoy es esta trayectoria de la estética hacia la neuroestética y la implicación evidentemente que tiene a nivel de ciertos procesos, o de los procesos cognitivos. Vamos a estudiar un poco el arte, la historia del arte, y entender o poder comprender, tener algunas bases que nos puedan dar significado al proceso ya de intervención, mantenimiento y rehabilitación cognitiva a través del arte. Empezaremos hablando sobre qué es el arte, la estética y las implicaciones que tienen ya a nivel de los procesos mentales superiores. Dentro del concepto de arte tenemos esta idea de que es esta capacidad humana que nos permite en cierto modo, en cierto sentido, representar lo real o plasmar lo imaginario con ciertos recursos.
El arte de la forma o en un medio de enseñanza, el arte nos va a permitir tener contacto con técnicas y materiales que en un momento dado nos van a servir justamente para realizar este tipo de intervenciones, estas intervenciones a través del arte. Principalmente tenemos que este concepto pues va a estar muy relacionado con la cuestión de los medios de expresión, las técnicas y los materiales que nosotros utilizamos en un proceso creativo, en un proceso de creación. El arte principalmente tiene una interacción muy dinámica con la persona que ejecuta la actividad, la actividad expresiva, ¿no? Ya sea por la vía plástica, por la vía de la danza, por la vía de la música, por la vía de la literatura, vamos a tener esta intervención y este uso de ciertos recursos para poder expresar aquellas ideas, sentimientos y emociones. Dentro del espectro de la estética, nosotros hablaremos de dos vertientes, de cierta forma. Una es evidentemente la persona que expresa, la estética tendrá que ver con la experiencia de aplicación, la experiencia de la actividad, y tendrá que ver en dado caso con la persona que ejecuta la actividad artística, pero también con la persona que se vuelve observador de este resultado creativo. Tenemos en este sentido que dentro del proceso de la estética ya vamos a estar vinculando conceptos como la creatividad y que van a tener una implicación muy significativa dentro de las funciones ejecutivas del espectro de las funciones mentales superiores. Este concepto de creatividad, entendido para este contexto como esta capacidad de poder generar una dinámica de acción respecto a estímulos que nosotros vamos obteniendo del medio y que los utilizamos para poder dar solución, una solución efectiva, una solución viable a acciones de nuestra vida cotidiana. Para hablar un poco sobre la historia o tener un poco el referente de ¿cómo se va documentando, cómo se van generando precedentes respecto al uso del arte en medidas de rehabilitación, intervención o mantenimiento cognitivo? ¿Cómo es que surge la idea de que en cierto momento el arte como una actividad pudiera ser utilizada justamente para la regeneración o la estimulación de ciertas funciones mentales superiores? Tenemos en un inicio a Adrian Hill. Adrian Hill era una persona, es un artista plástico. Él se dedicaba principalmente a la actividad académica. En algún momento él participó ya a finales de la Segunda Guerra Mundial en ciertas actividades de la guerra, y durante el proceso él estaba en un batallón de la guerra, y durante el proceso de la guerra él pasaba tiempo haciendo dibujos de su experiencia, de qué experiencias le causaba esta intervención bélica, y él simplemente dibujaba, las representaba, las manifestaba y se quedaba con estas experiencias. Y él empezó a darse cuenta que tenían un cambio, el realizar estas actividades tenían un cambio dentro de sus procesos emocionales. No fue así, ¿no? Después justamente de la guerra, él enferma, es internado, y en su proceso de internación él se da cuenta que realizando actividades artísticas, principalmente dibujos, él tenía mejoras en su estado de ánimo, mejoras en su salud, y al final del día él decide compartir esta experiencia con los expertos, con los médicos que estaban en el nosocomio, y estos expertos médicos del nosocomio deciden traspasar esta barrera personal de este artista hacia los demás internos, y empezaron a ver resultados pues diferentes en los procesos, principalmente del estado de ánimo de las personas. Los ponían a dibujar, los ponían a realizar actividades artísticas, principalmente plásticas, pictóricas, y notaban de cierta forma esta información está dada a nivel cualitativo, no existe como tal una evidencia hasta este momento del beneficio, ya algo que pudiera ser registrado, trazable o de cierta forma medido, pero a nivel cualitativo se daba esta diferencia en los pacientes. Posteriormente también se empezaron a dar cuenta que cuando el resultado de las obras artísticas las colocaban en las paredes de los hospitales, también tenía cierto impacto. Había habitaciones donde las personas no podían tener la capacidad de expresarse a través del arte, pero el hecho de colocar el resultado de las obras artísticas de otros pacientes también tenían un impacto significativo en la mejora de su salud y en sus estados de ánimo.
Posteriormente, este artista, Adrian Hill, se une con otro artista, Edward Adamson, quien decide en un momento dado realizar esta intervención terapéutica a través del arte, no solamente en el nosocomio, como se unieron ellos con la Cruz Roja Británica para realizar estas actividades, sino decide él hacerlo principal o particularmente en un hospital psiquiátrico. Lleva la actividad terapéutica del arte a un hospital psiquiátrico y se da cuenta que los pacientes empiezan a tener respuestas diferentes al momento o en la estimación del uso de esta intervención respecto a los tratamientos que ellos estaban teniendo. Entonces se da cuenta que también hay un cambio a nivel de conducta y hay un cambio también efectivamente a nivel emocional en los pacientes. Otro de los referentes que tenemos pues es también Margaret Namburg. Ella es psicóloga estadounidense y principalmente ella utilizó el arte en la dinámica pedagógica. Ella comentaba y sus referentes mencionan que al utilizar el arte en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los alumnos tenían una mayor capacidad de poder procesar la información y por lo tanto elevar la comprensión de la información que estaban teniendo a través de esta dinámica, ¿no? Menciona un poco también la parte que le daba el concepto de flexibilidad cognitiva en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y estos son como algunos de los referentes que tenemos desde el uso del arte a nivel un poco cualitativo. Ya para introducirnos a la cuestión un poco más cuantitativa, un análisis más detallado, más registrado respecto al uso del arte y el impacto que tiene justamente este concepto de arte y este concepto de estética en los procesos cognitivos o en las funciones mentales superiores, vamos a hablar un poco sobre la neurobiología de la apreciación estética y de algunos estudios que han surgido al respecto. En primer caso tenemos a este científico inglés, Semir Zekin. Él empezó estudiando la vía visual de los primates. Él le interesaba mucho saber cuál era el circuito que tenía actividad durante los procesos de experiencia visual de los primates, y en algún momento de sus investigaciones o de sus estudios, él decidió que quería saber qué pasaba en el cerebro del ser humano cuando apreciaba una obra de arte, qué circuitos, qué actividad cerebral existía o se estaba dando en un proceso de apreciación artística o apreciación estética. Él realizó un estudio con algunos participantes que no tenían experiencia en arte, no eran artistas, no se dedicaban a la literatura, a la pintura, eran simplemente estudiantes que no tuvieran, o personas que no tuvieran nada que ver con esta cuestión estética, para evitar de una forma el tema de sesgar a lo mejor la experiencia o el conocimiento previo sobre el arte, y les mostró algunas imágenes que se catalogaban de cierta forma dentro de la estética eurocentrista como bello o como feo. Aquí es importante destacar que lo que se mide, la puntuación que se da en estos estudios que este profesor realizó, tiene que ver con la experiencia del individuo. No si el individuo consideraba que algo era arte o no lo era, eso no era lo importante era saber y determinar qué pasaba en el cerebro de una persona cuando estás frente a un estímulo que consideras agradable, digamos agradable, bello, desagradable, feo, ¿no? Básicamente eso es lo que este científico quería saber exactamente. Se dice un poco de dónde se encuentra la belleza o dónde está la belleza en nuestro cerebro. Dentro de muchas de las láminas que él les presentaba, pues él hizo la presentación de esta primera lámina y esta segunda lámina. Para muchos nos separó un poco un tema dinámico. Me gustaría que ustedes alzaran la mano a aquellos que les parece de cierta forma más agradable o más bella esta imagen. ¿A quién le parece más agradable o bella esta imagen? ¿Ok? Y ahora esta segunda imagen, ¿a quién le parece agradable? ¿Bella? Ok, listo. Ahora les voy a pedir de favor que un momentito. El experimento también consistía en, además de imágenes visuales, colocar estímulos auditivos, para poder también hacer esta medición a través de los estímulos auditivos. Entonces voy a pedir que cierren por favor un momento sus ojos y
y que se concentren solamente en el sonido y en la percepción, la experiencia que ustedes van teniendo. No sé. Ok, nos saltaremos esa parte. Supongamos que ya lo escuchamos, pero no, por alguna razón no se está proyectando. Listo. Entonces, en este momento estamos dentro de un resonador magnético y más o menos esta es la información que el resonador nos está dando respecto a la actividad que ha tenido nuestro cerebro. Cuando yo les pedí que observaran las obras de arte que estábamos viendo, pues evidentemente hay una activación en la corteza occipital que tiene que ver con el procesamiento de la información visual que recibimos, y en el caso en el que nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de recibir el estímulo auditivo, pues tendríamos esta actividad en la corteza temporal, ¿no? Tenemos la información que recibimos por vía visual y la información que recibimos por vía auditiva. En este sentido, cuando cuando este investigador empieza a generar el resultado de la actividad cerebral a través de esta prueba de neuroimagen o esta información de procesamiento a nivel cerebral, estamos viendo que tanto para la música como para la información visual hay un área en particular que se está activando. Esta área en particular es la corteza orbitofrontal medial. ¿Qué quiere decir? Esta investigación nos da información respecto a que hay una área en particular en estos dos estímulos que tiene una actividad. Esta corteza, principalmente la corteza orbitofrontal medial, está asociada de principio o de inicio con el circuito mesolímbico cortical o el circuito de recompensas. Dentro del circuito de recompensas hay áreas más subcorticales como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens, y posteriormente el área orbitofrontal medial, que tiene que ver con esta cuestión de estímulo placer, por eso el circuito de placer o circuito de recompensa, que ese estímulo que estoy recibiendo está generando esta actividad en esta área en particular porque me está causando cierto placer al recibirlo. Y posteriormente, pues también esta estructura, esta área del cerebro tiene que ver con el control inhibitorio, el inhibir los impulsos de cierta forma que se generan a nivel del sistema límbico, particularmente, y lo vamos a ver más adelante, desde la amígdala, y que finalmente esta área va a regular el impulso emocional o el impulso nato a la reacción. ¿Dónde entra el prejuicio y la percepción? Porque se ha mostrado que cuando una persona aprende un cierto mecanismo se siente en varias partes del cerebro, pero cuando ya lo aprendió y le pueden poner, ya no se siente en una sola parte. Entonces, ¿dónde entra, digamos, el prejuicio que uno tiene si uno conoce de música o inclusive de arte cuando ve una figura así? O es para un neófito. Ok, no, aquí es importante, me parece, incluso de repente, aclarar un concepto muy importante. Actualmente el cerebro está estudiado a nivel de sistema, o sea, el sistema como tal. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un problema de juicio, de un problema de que al final cuando yo estoy generando un raciocinio sobre la información, estoy activando no solamente un área en particular del cerebro, sino se activan de cierta forma muchísimas áreas de nuestro cerebro. Tiene que ver, por ejemplo, la memoria, porque si yo reconozco esta información o finalmente no reconozco esta información, va a tener que ver mucho con el circuito que yo voy a seguir dependiendo de la experiencia que estoy teniendo con la información que estoy recibiendo. Me parece que para poder dar un poco, no sé si la doctora pudiera ayudarme con esta parte de reforzar la especificación más detallada de lo que el doctor está preguntando. Claro que sí. Lo que se ha dicho en esta parte de los procesos más, como usted mencionaba, de prejuicios o algo que podamos desarrollar de manera más rápida, se ha dicho que, por ejemplo, los ganglios basales que se van a estar relacionando con esta formación de hábitos, no solamente en aspectos motores, sino también
en aspectos cognitivos, se activan de forma inicial como para relevar esta parte de la activación que va a tener la corteza prefrontal dorsolateral izquierda para hacer el desarrollo de un juicio posterior, y lo que se notaría como prejuicios no solamente en una actividad motora, sino también en esta parte de apreciación, se activaría de manera inicial, después se activaría la zona relacionada con el circuito de la recompensa para saber si podemos cambiar o no, o se están reforzando precisamente aquellos pensamientos que se generaron en este momento. Y mientras la corteza orbitofrontal, principalmente la del hemisferio derecho, y la corteza dorsolateral izquierda estarían interviniendo para precisamente saber si vamos a cambiar ese juicio que ya establecimos previamente o se va a seguir manteniendo en ese momento. Gracias. Ok, entonces, bueno, continuando con esta parte, tenemos que, como ya lo mencionamos, hay diferentes áreas del cerebro que van a estar activas durante el proceso de percepción del estímulo, pero principalmente se detectó que esta área tiene una mayor actividad en este proceso de recepción de estímulo y que es simultánea cuando yo recibo un estímulo visual o un estímulo auditivo. Aquí tenemos, bueno, se repite esta parte, la corteza orbitofrontal medial, que ya como lo mencionamos, tendría que ver con el control inhibitorio y que de cierta forma también tendrá que ver con este circuito de recompensa. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué ocurrió en cuáles fueron los resultados de esta investigación? Bueno, que cuando nosotros estamos frente a estímulos visuales que no nos son agradables, que nos son desagradables, hay una actividad importante en el área del circuito límbico subcortical, principalmente en la amígdala, pero que también hay una actividad relevante en la corteza motora. Aquí como una parte de información que nos da esta investigación nos dice, ok, entonces cuando yo estoy en presencia de algo que me es desagradable, incluso la parte reactiva motora para poder huir de algo que yo considere peligroso. Yo nunca me imaginé que de repente cuando voy a un museo y observo una obra a lo mejor de arte vanguardista o contemporáneo que no me es tan agradable, mi cuerpo ya se está preparando para huir. No voy a correr, pero evidentemente hay una actividad relacionada para ese estímulo negativo que estoy percibiendo. Y aquí tenemos, pues, de una forma de conclusión, pues tengo el estímulo visual que yo considero agradable, entra por la vía visual, lo observo a través de la vista, pasa por el circuito visual, llega al área occipital y entonces cuando es agradable va a tener una ruta hacia esta corteza que ya mencionamos. Cuando yo tengo un estímulo que no me está siendo tan agradable, pues evidentemente también va a tener la ruta de la vía visual, llega al área occipital y va a tener aquí, se menciona un filtro que lo va a llevar hacia una área de mantenimiento donde yo voy a tener esta información ya no digerida hacia esta área de orbitofrontal medial. Entonces, de cierta forma, este estudio pues, nos revela algunos datos importantes que tienen que ver con el tema de la acción, la ejecución plástica dentro de los procesos de rehabilitación, mantenimiento e integración neuropsicológica a través del arte. Tenemos también otro estudio, John Dougherty, del Instituto Tecnológico de California, donde John y su equipo de investigadores decidieron saber qué ocurría con el tema de los rostros, qué pasaba en el cerebro cuando nosotros apreciamos rostros, y ellos detectaron que cuando hicieron una medición de los rostros y entre mayor proporcionalidad había en los rostros que las personas observaban, era igualmente una mayor activación en el área de la corteza orbitofrontal medial. O sea, estamos de cierta forma llegando como a conclusiones de que cuando nosotros estamos en presencia de una actividad o un estímulo placentero, vamos a tener una actividad significativa en esta área cerebral, y que esta actividad además aumentaba cuando nosotros podíamos percibir la sonrisa en los rostros. Además del tema de proporcionalidad, tenía que ver algo el tema de la sonrisa en los rostros que estábamos observando. Tenemos también un científico, el doctor Ramachandra, que ha estudiado en innumerables ocasiones
Él también se especializa más en el tema de la vía visual y el impacto que tiene la estimulación de ciertos factores visuales a nivel de deterioros neurocognitivos. Él ha estudiado pues, de manera muy significativa, por ejemplo, los procesos de sinestesia, esta capacidad o situación cerebral en la cual de cierta forma los sentidos se entremezclan y podemos oler los colores o percibir los sonidos a través de estímulos o creyendo que son estímulos visuales, oímos los sonidos. Aquí presentamos pues una pequeña, de cierta forma, hipótesis de lo que pudiera estar ocurriendo con los procesos de creación artística. Hablamos anteriormente ya dentro de información respecto a los procesos de apreciación estética, ¿no? Apreciación estética, y ahora pues tenemos una hipótesis sobre qué estaría ocurriendo durante un proceso de creación artística, ¿no? Y el impacto justamente que esto tiene posteriormente en los procesos de intervención, mantenimiento y rehabilitación cognitiva. Hablaremos en este caso del Guernica de Picasso. Entonces entenderemos que hipotéticamente cuando este artista realizaba o quería realizar esta obra de arte, una de las cuestiones es el qué hacer, ¿no? Entonces tenemos una intervención del córtex orbitofrontal que actúa eliminando o inhibiendo lo que de cierta manera el artista debería de hacer o no con la temática que está de cierta forma procesando y queriendo representar. El cómo hacerlo, pues tenemos el córtex dorsolateral junto con el área premotora, donde se van a establecer las metas a alcanzar y la clasificación de las acciones que de esta forma el ejecutante tendría que realizar para poder tener concluida o avanzada su obra. Después, el cuándo hacerlo, el córtex singular anterior media el acto motivacional para la elaboración de la obra, y las zonas de recompensa cerebral, como ya lo vimos anteriormente, la corteza orbitofrontal mental, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral estarían involucrados con este proceso placentero de la ejecución artística. Y aquí, de cierta forma, bueno, hacemos esta pregunta, ¿no? Este cuestionamiento de en dónde reside la obra artística, cuáles son de cierta forma, los elementos que nos van a dar información respecto a la forma en la que el estímulo exterior va a ser procesado. Tenemos principalmente que evidentemente la información, el input de nuestro sistema nervioso central, pues finalmente será el estímulo, los estímulos que recibimos a través de las diferentes vías que recibimos del medio y que después vamos a procesar, y que evidentemente la parte contextual tendrá mucho que ver en este proceso de estimación de que es como el proceso de estimación de cómo percibo yo el arte, cómo puedo también yo tener esta capacidad de ejecución del arte, pues lo construimos a través del contexto, ¿no? La parte cultural, social, educativa, el ambiente en el cual yo me desenvuelvo, pues tendrá mucho que ver en la forma en la que yo percibo y además en la forma en la que yo reacciono respecto a estos procesos creativos. El arte como una experiencia artística pues tendrá que ver, nosotros ya lo hablábamos, tiene que ver evidentemente con el uso de técnicas y materiales y con la persona que está ejecutando esta actividad, que indudablemente pues siempre tendrá una relación muy significativa con esta parte de percepción y la parte del contexto. Y por otra cuestión, la vía estética, esta experiencia estética que tiene que ver evidentemente con la persona que ejecuta esta actividad artística, y por la persona o las personas que estarán de cierta forma recibiendo este estímulo de apreciación estética que se da con la obra artística. Dentro de las bases neurobiológicas, principalmente dentro de las funciones neuropsicológicas de los procesos creativos, pues estaremos hablando de orientación, atención, percepción, de memoria, de lenguaje, lectura, escritura, cálcula, organización motora y principalmente las funciones ejecutivas, la planeación, la toma de decisiones o la flexibilidad cognitiva incluso. Y los sistemas neurocognitivos que subyacen a la experiencia estética, pues como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues tendrá que ver de cierta forma con la experiencia, el contexto y la cultura, tanto de la persona que ejecuta esta obra artística y de la persona
que percibe o que visualiza o que tiene la experiencia en relación con la obra creada. Tendrá que ver también la parte emocional evolutiva, que tiene que ver con todas estas cuestiones, pues evidentemente de recompensas. Ya hablábamos del sistema de recompensas, principalmente el área orbitofrontal medial, y la red sensomotora, que tendrá que ver, pues bueno, yo recibo la información a través de los sentidos, entendiendo que sensación y percepción tienen un concepto, un sustrato diferente. Yo, sensación es simplemente recibir esta información a través de mis sentidos del medio, y después la percepción es justamente esta parte de juicio que le doy a esta información que estoy percibiendo. Y una frase de repente interesante, justamente esta frase es una frase de reflexión que hace el propio doctor Secchi al momento de concluir su investigación, donde nos dice que la belleza es en gran medida alguna cualidad de los cuerpos actuando mecánicamente sobre la mente humana por intervención de los sentidos. Desde la neuroestética podemos ahora tener mayor información, o la información que se ha obtenido hasta el momento, de aquellas áreas particulares que tienen una actividad principal en el proceso de apreciación artística o apreciación estética, en el proceso de ejecución, que tienen que ver con ciertas áreas o estructuras, pero ahora lo que toca es saber cuál es ese filtro que hay en nuestro cerebro, cómo se procesa ese filtro para determinar que yo pueda decir que algo es agradable o algo no es agradable desde esta percepción y justamente desde esta consolidación a nivel de juicios. Hay estudios sobre la pupila dilatada es muy atractiva, que refiere quizás a excitación, que refiere quizás a emoción, etc. Y por eso los italianos con la belladona se ponían un poquito de veneno, ¿no? Está leído para dilatarse la pupila y que se viera más guapa, pero ahí ya estaba la percepción del individuo que estaba recibiendo la información, y eso lo consideraba él, por supuesto. Entonces no sé si es Gracias, doctor. Ok, y que ya más adelante la doctora nos reforzará un poco esta cuestión de uno de los sustentos importantes del uso del arte como un estímulo, pues tendrá que ver en cierta medida con el concepto de plasticidad cerebral, esta capacidad que tiene el cerebro para regenerarse funcional y anatómicamente con ciertos estímulos que se reciben del medio, ¿no? Aquí tenemos un poco la teoría de Eric Kandel, por ejemplo, y la estimulación de la sinapsis en las aplicias, donde pues evidentemente con esta estimulación se establece que entre mayor estímulo se dé a una sinapsis, cada vez es menor realizar este estímulo y el paso de la información se vuelve de cierta forma más potencial. Y pues por mi parte, esta cuestión de enfermedad que ya veremos justamente para darle paso a la doctora sobre este desequilibrio que existe a nivel sistema, a nivel estructural y funcional, que va a afectar o va a alterar significativamente el bienestar de un individuo y va a impactar en sus esferas a nivel físico, a nivel mental y a nivel social, y que una de las principales intenciones que se tiene a través de justamente la investigación y poder documentar de una forma justamente con trazabilidad que tiene esta cuestión de utilizar el arte como una herramienta en procesos de rehabilitación, mantenimiento, es justamente buscar pues la funcionalidad del individuo, ¿no? Cómo es que a través de esta dinámica podemos recuperar esta funcionalidad. Y ahora sí le doy el paso a la doctora Maura.
pues muy buenas tardes a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Y como ya estaba comentando la licenciada Ariadne, pues en este caso la intervención que yo voy a estar realizando es precisamente en la aplicación que se puede estar teniendo de este tipo de herramientas dentro de una intervención neuropsicológica o bien dentro de la intervención psicológica. Aquí lo que estamos viendo, que también nos menciona Marchiodi, es precisamente que la intervención que nosotros podemos hacer a través del arte se basa precisamente en los recursos que los individuos van a tener, ya sea en aquellos que aún están preservados o bien los que nosotros queremos generar a partir de la interacción de los aspectos sensoriomotores, al igual que de los aspectos cognitivos para esta integración. En este sentido, lo que nos menciona precisamente Marchiodi en el 2003 es a qué se referiría entonces cuando nosotros ocupamos el arte como terapia. Y lo que nos menciona es que vamos a tener precisamente esta interacción mente-cuerpo en el sentido de que la actividad fisiológica que va a estar subyacente a esta interacción que vamos a tener con el medio está también integrado aspectos como van a ser la fisiología de la emoción, la teoría del apego, los efectos que va a tener precisamente el placebo como una parte de interacción que se va a tener del individuo con el terapeuta, además de aspectos cognitivos, incluyendo la imaginería. En estos aspectos de imaginería está relacionado precisamente el cómo vamos a integrar los conceptos, cómo se pueden ir desestructurando y volver a formar cuando nosotros tenemos alteraciones cognitivas en los pacientes. En este caso, menciona también Marchiodi que vamos a tener tres aspectos fundamentales en los cuales lo que se va a hacer el arte terapia va a estar beneficiando a aquellas personas a las cuales se van a tener bajo estos procesos. El primero de ellos va a estar relacionado con la reconstitución y rehabilitación de alteraciones físicas, la promoción de la salud mental, emocional y física, así como la mejoría en el crecimiento o en este desarrollo cognitivo y emocional que van a tener los pacientes. En este sentido, ha sido empleado desde la parte psicoanalítica cómo podemos ir teniendo precisamente una expresión de aquella digamos, aspectos subconscientes, de aquello que nosotros no queremos experimentar de alguna manera consciente, en el sentido de cómo lo vamos a ir enfrentando con la realidad que va teniendo cada uno de los individuos, y por eso se han empleado desde el punto de vista del psicoanálisis, que se puede tener como el uso de metáforas y la realización de dibujos o de garabatos en donde se hacen anotaciones. En este sentido, precisamente se ha tratado de ver cómo es que esto podría llegar a funcionar de alguna manera. Y en este estudio que hace precisamente Magnani, lo que menciona es que se tiene un caso de una paciente que mencionan como Terry, quien está a mitad de sus 20 años de edad, padece de ansiedad, ataques de pánico y de depresión. Es decir, no es una persona que tenga alguna lesión cerebral, sino que bajo este punto de vista va a tener algunas complicaciones para la interacción y el control de su ansiedad. Y ella ha estado en terapias cognitivo-conductuales para su tratamiento. Sin embargo, este tipo de terapias no le fueron de utilidad. Por lo tanto, lo que se hace en esta parte de intervención es a través del desarrollo de esta serie de dibujos, es decir, solamente son líneas, que se le pide que haga una interpretación a partir de esto. Y esta es la primera dibujo que hace, en donde lo que menciona es que hay una criatura que está en medio, donde no lo puede identificar, pero vemos que va escribiendo palabras alrededor, y este tipo de palabras están relacionadas con lo que ella va sintiendo o va interpretando en este momento. A través de las terapias vamos viendo también que sus dibujos se vuelven más complejos, y esta complejidad lo que va teniendo es cómo se va relacionando en la parte de la terapia y cómo va solucionando algunos de estos conflictos. Sin embargo, esto iba sentando pie a lo que va a ser el uso del arte a través de la terapia, pero para pacientes de tipo neurológico o pacientes que van teniendo otro tipo de enfermedades, y que esto evidentemente muchas veces carece
de varias mediciones científicas que se pueden hacer alrededor. Sin embargo, nos están dando cuenta precisamente de cómo se puede utilizar esta narrativa verbal y no verbal a través del uso de metáforas, no solamente en la parte de expresión del discurso, sino a través del dibujo también. En este sentido, ya desde un modo más posiblemente más objetivo, lo que hace Lucelding es precisamente determinar cómo esta terapia de arte, a la cual denomina como una terapia de continuo expresivo, en donde él menciona que vamos a tener 4 elementos que van a ir interactuando. El primero de ellos es el kinestésico sensorial, después el perceptual afectivo, el cognitivo simbólico y el creativo. Como vemos en la imagen de abajo, lo que menciona es que vamos a tener un continuo de interacción en donde partimos de los aspectos sinestésicos y sensoriales, que son aquellos por los cuales vamos a ir iniciando en el proceso de adaptación del paciente, posteriormente los perceptuales afectivos, para llegar a un proceso cognitivo simbólico. Y que la creatividad, vista como este proceso que va a estar interfiriendo, más bien está llevándose a cabo en este proceso artístico, va a estar interactuando durante todo el elemento que se está generando. Aquí, para ponerlo un poco más específico, lo que nos mencionan son una serie de casos en los cuales los pacientes tienen estas dificultades de interacción social y se va a estar reforzando a través del arte como una terapia de intervención. El primer caso es el paciente R, que tiene 50 años de edad y que ha tenido depresión y esquizofrenia. Este paciente empezó a hacer esta serie de círculos con arcilla, partiendo de estos aspectos kinésicos sensoriales, que eran los que estábamos mencionando, para hacer la intervención. Y aquí lo que mencionan son una serie de 5 niveles en los cuales se está interviniendo con el paciente. El primero de ellos sería la estimulación inicial de la actividad sensoriomotora, es decir, el estar manipulando la arcilla, saber qué colores están, la temperatura, cómo se van formando cada uno de ellos, ayuda a aliviar precisamente primero el estrés que está teniendo el paciente como un proceso de intervención y posteriormente lo que se busca es llegar a una interpretación cognitiva a partir de ello. La siguiente es hacer una inspección visual con la actividad guiada a través de esta vía que se propone de la red visual ventral para hacer la creación de estas formas definidas. En tercer lugar, la orientación espacial de formas para precisamente ir determinando cómo va colocando cada una de ellas. Posteriormente, hacer un arreglo espontáneo de las figuras por la vía dorsal visual y finalmente hacer una definición de estas formas. Lo que el paciente menciona es que lo que él está construyendo son hombres de nieve y que aquí ya se está vinculando las actividades relacionadas con las áreas de la corteza, no solamente prefrontal para dar este significado, sino a través de la conceptualización que va teniendo a través de las áreas temporales, mediales y temporales inferiores. Lo que este paciente estaba tratando de representar con estos hombres de nieve era precisamente a su familia. Él lo que mencionaba es que su familia no comprendía cómo él estaba viviendo la esquizofrenia, cómo le dificultaba precisamente las interacciones sociales y que además los procesos en los cuales estaba él de depresión los fue representando a partir de los colores que él estaba empleando. Entonces, a partir de este tipo de información, se trata de ir haciendo un análisis no solamente de la ejecución del paciente, sino ir guiando su conducta a través de ella. En el segundo caso es el paciente D, que tiene 22 años de edad y ha sido diagnosticado también con esquizofrenia. Y aquí lo que se le pidió es hacer un collage. En este collage lo primero que mencionan es cómo se observa la distribución que se está teniendo de los elementos. En esta distribución lo que se observa es que el paciente solamente hace el uso principalmente de las esquinas. En ellos lo que están mencionando es que este es un caso agudo precisamente del proceso de esquizofrenia, mientras que en el anterior estaba en un proceso crónico.
Y lo que ellos mencionan es precisamente la utilización de varios dibujos que están limitados con la interacción social, en donde ha sido una de las principales padecimientos que tiene este paciente. Posteriormente, él lo que hace es una pintura a partir de la alucinación que está teniendo en ese momento. Su alucinación estaba relacionado con un delirio de persecución, y él empezó a dibujar a una persona que lo estaba observando y posteriormente empezó a hacer dibujos alrededor de ellos. Y posteriormente, en este proceso, hacia el final de su proceso de intervención terapéutica a partir del arte, pero desde el punto de vista psicológico, lo que se está tratando de hacer precisamente es ir identificando cuáles son los elementos que el paciente está tratando de ir identificando a partir de esta parte de cómo utilizarlo como un proceso que habíamos mencionado, como en un acto inconsciente. Sin embargo, cuando se está empleando este tipo de señales ya para el tratamiento, como estaba mencionando, de intervención, hay que diferenciar principalmente estos tres tipos de intervención o de rehabilitación que se tienen. El primero de ellos, la rehabilitación de forma general, se va a determinar como un proceso de cambio que le va a permitir al paciente alcanzar un nivel óptimo, ya sea de funcionamiento físico, psicológico y social, a partir de las consecuencias de la enfermedad que están padeciendo. En cuanto a la rehabilitación cognitiva, se va a definir como aquellas técnicas que se emplean para mejorar el desempeño en el funcionamiento cognitivo, mientras que la rehabilitación neuropsicológica va a estar enfocada en ayudar tanto al paciente como a sus familiares para poder ir lidiando con las limitaciones cognitivas, emocionales y sociales, pero al mismo tiempo tratar de intensificar esas habilidades para la mejoría en su calidad de vida. Asimismo, el uso de estas técnicas de intervención se consideran como una intervención no farmacológica y que principalmente se han tratado de emplear en aquellos pacientes que tienen demencia o que bien tienen algún otro padecimiento como trauma de cráneo y que necesitan algún tipo de intervención farmacológica para ello. En estas intervenciones no farmacológicas se trata de tener un manejo integral del paciente y que no haya, tratar de determinar cuáles son los efectos que tienen de manera independiente cada uno de estos procesos. Sí, por favor. Se supone que existe que hay un nivel inferior en el cual la mayoría de la gente tenemos un cierto grado de esquizofrenia y luego se puede disparar por extremos externos o por alguna situación, ya sea familiar, ya sea social, lo que se quiera. O sea, y que tengan ustedes precisamente los tratamientos a partir de algo para tratar de impedir precisamente ese disparo. No sé si me estoy explicando. Que todos en cierto grado estamos medio loquitos, esquizofrénicos, ¿de acuerdo? Sí, pero no somos tratados porque nos consideramos normales, entre comillas. Pero a partir de un cierto estímulo de una situación, se dispara. Si hay manera de percibir eso, aunque fuera discriminatorio, de percibir cómo está ese estatus de las personas, y si ahorita con el medio ambiente lo que se tiene, ese level, pues umbral ahí donde están. Creo que es importante señalar que todos estamos en un proceso de salud-enfermedad. Es un continuo que tenemos a lo largo de nuestra vida. Esta enfermedad puede ser una salud física o puede ser una salud cognitiva o psicológica. En este sentido, no es que todos tengamos cierto grado de esquizofrenia, sino que todos somos vulnerables a sufrir en algún momento de nuestra vida algún tipo de enfermedad psicológica, que puede ser desde falta de control de ansiedad, de estrés o alguno de otros de estos procesos que nos puede estar afectando a lo largo de nuestra vida. Lo que nosotros estamos viendo aquí son casos diagnosticados de pacientes con esas enfermedades, principalmente ansiedad y depresión, o bien esquizofrenia, que es donde más se ha utilizado precisamente la expresión a partir del arte, que son en estas consideraciones.
pero lo que vamos a ver precisamente es que no solamente va a ser útil para este tipo de pacientes, sino pacientes con demencia, que ya tenemos otro proceso neurodegenerativo implicado, o bien con daño cerebral adquirido, o como vamos a ver todavía un poco más adelante, pacientes con trastorno del espectro autista, que también pueden estarse beneficiando de este tipo de terapias. Bueno, en este estudio que hace Rayol en el 2011, precisamente lo que tratan de ver es cómo se puede estar ayudando a los pacientes que están padeciendo de enfermedad de tipo Alzheimer para hacer un mantenimiento de sus procesos cognitivos, pero también para ayudar a aquellos pacientes que, como sabemos, es un proceso neurodegenerativo, y cómo vamos a poder permitir la expresión de aquellos procesos cognitivos que aún están prevalentes, pero que no necesariamente son a partir del lenguaje hablado, sino a partir de una expresión no verbal, como sería esta parte visual, que todavía pueden estar prevalentes. En este caso, ellos lo que hicieron fue trabajar con dos grupos, uno en donde tienen una intervención tradicional, es decir, que solamente se basa en procesos cognitivos, y otra con una intervención múltiple. En esta intervención múltiple es donde se incluye también el empleo del arte. Lo que en esta intervención múltiple que les estaba mencionando, trata de tener el enfoque en las habilidades cognitivas, emocionales e interpersonales, a partir de estas técnicas artísticas y de expresión, para poder así llegar a que el paciente pueda formar estos procesos de expresión no verbal, pero también tratar de que el paciente no se le haga un juicio crítico de la calidad de lo que está haciendo, solamente como un medio de expresión. A estos pacientes principalmente se les hicieron evaluaciones cognitivas con pruebas estandarizadas para saber cómo se encontraban previamente a esta parte de intervención con la intervención multidisciplinaria, con la intervención tradicional, y ver cuáles son los cambios que se van teniendo. Aquí tenemos la línea base y después tenemos la evaluación final que se está haciendo en cada uno de ellos. Como vemos, se encontraron diferencias en algunas tareas cognitivas, principalmente aquellas que están evaluando procesos cognitivos generales. Después tenemos en procesos de atención, en las tareas de distrés, en la depresión, al igual que en la calidad de vida del paciente y también de sus cuidadores. Lo que ellos están observando principalmente es que el grupo control tuvo una tendencia a una disminución en el proceso cognitivo, es decir, las terapias tradicionales no beneficiaron en que haya un aumento de las habilidades cognitivas, sino que permanecieron iguales, a diferencia de lo que estaba relacionándose con el grupo experimental, es decir, estas terapias múltiples. También lo que se observa, que era lo que estábamos mencionando, es que este distrés en los cuidadores, es decir, no solamente se está afectando la calidad de vida del paciente, sino también estas técnicas multidisciplinarias pueden hacer que los cuidadores de estos pacientes vivan este proceso de enfermedad de una manera menos estresante. En otro estudio, en el 2014, que hace Chen, lo que ellos realizaron también es un tratamiento, como les mencionaba, de tipo no farmacológico en pacientes con demencia, y aquí participaron 104 hombres adultos mayores que ya han sido diagnosticados con demencia, y que entre las actividades que se estaban realizando era orientación a la realidad, actividades de arte cognitivas y actividades físicas. En este sentido, ellos emplearon dos actividades, una que va a ser la musicoterapia y otro que es el arte cognitivo. En la musicoterapia se utilizó la música como un elemento de vía de expresión para que los pacientes cantaran, movieran sus brazos al ritmo de la música, utilizaran instrumentos de percusión también al ritmo de la música, y en el arte cognitivo lo que ellos utilizaron fue actividades de pintura y entrenamiento de la orientación a la realidad, es decir, esta parte de orientación a la realidad es que los pacientes sepan en qué día están, qué fecha es, si es en la mañana, si es en la tarde, en dónde se encuentran a partir de diferentes actividades. Y lo que a ellos se les pidió era colorear un dibujo de una escena de una playa
Y lo que ellos también se les pedía que fueran realizando es una descripción de las características del verano, qué se hace en la playa, si ellos han estado alguna vez en la playa, qué actividades se realizan, precisamente para hacer que estos procesos cognitivos se fueran estimulando al mismo tiempo. Lo que ellos encontraron, tenemos en su proceso de intervención, es precisamente que al inicio de las tareas no había diferencias en estos pacientes que se encontraban con estas alteraciones. Sin embargo, ya cuando empezaron a ver qué era lo que estaba sucediendo posteriormente de estos procesos de intervención, lo que ellos encontraron precisamente, perdón que me vaya a pasar, lo que ellos observaron es que disminuía la agitación de los pacientes a través de la musicoterapia, de las terapias de actividad y de orientación a la realidad. Y también lo que ellos estuvieron encontrando es que esta intervención no farmacológica lo que estaba haciendo era reducir de manera significativa la agitación en los pacientes con demencia. Es decir, no encontraron beneficios en los procesos cognitivos, solamente en estas capacidades de disminuir el estrés y disminuir estos procesos en nuestros pacientes. Sin embargo, como les mencionaba, hay pacientes que no se encuentran en un proceso neurodegenerativo, sino puede ser algún proceso durante su vida. Y en este caso, aquí lo que nos presentan es, en este estudio realizado en el 2003, es precisamente una serie de programas de intervención para pacientes con cáncer y cómo se pueden utilizar en estas instalaciones médicas precisamente una serie de técnicas que les permitan también a los pacientes disminuir la ansiedad que les produce. Aquí lo que se propone también como un programa multidisciplinario es que los pacientes puedan tener relajación guiada a través de la imaginería, la educación a través de la salud, un entrenamiento neuropsicológico, un entrenamiento conductual, un entrenamiento en arte, con arteterapia, al igual que psicoeducación. Este tipo, que nada más me estoy enfocando en lo que ellos utilizaron como la intervención con arte, mencionan que el arte terapia médica va a ser una aproximación no verbal que va a permitir al paciente sobrellevar el trauma del diagnóstico de cáncer y que le permite también, a partir de los recursos psicológicos y emocionales que tiene el paciente, lidiar con los problemas derivados del cáncer. Y lo que ellos encontraron, lo que ellos proponen es precisamente que el uso de musicoterapia ayuda a los pacientes con cáncer a disminuir el dolor, que la escultura y la pintura ayudan a los pacientes con esta condición a mejorar su autoestima, y que la danza terapia les ayuda a mejorar la imagen corporal que ellos están teniendo. Ahora, como les estaba comentando, en el caso de los pacientes con el trastorno del espectro autista, en particular los pacientes con Asperger, se ha tratado de identificar precisamente por esta dificultad en la interacción social cómo se pueden beneficiar de algunas de estas intervenciones. Para poder hacer un preámbulo al uso de la terapia, recordemos que los pacientes con la enfermedad de Asperger, uno de los principales componentes son las dificultades en la interacción social que están teniendo y que principalmente en la etapa de adolescencia y adultez joven, cuando se requieren más de estas habilidades sociales, es en donde empiezan a manifestarse más estas alteraciones y por lo tanto los pacientes pueden tener precisamente ansiedad y estrés o depresión a partir de estas situaciones. Entre una de estas situaciones vemos que los pacientes con esta condición van a tener problemas en la autorregulación, así como en el ajuste, modificación y tolerancia a la frustración o al cambio de situaciones que van a estar teniendo. Además, ellos solamente tienen un pensamiento idiosincrático, quiere decir que la mayoría de las conversaciones o del pensamiento que están realizando en ese momento son a sus intereses propios y no se preocupan por si los demás entienden o les gusta la temática que están desempeñando. Además, presentan una excesiva rigidez en cuanto a las rutinas familiares y no les gusta precisamente cambiar de hábitos de manera continua.
Asimismo, esto ocasiona, como ya les estaba mencionando, dificultades en la atención, mayor prevalencia de estrés y de aislamiento que resultan precisamente de esta desregulación emocional a la cual están sometidos precisamente como una condición de la enfermedad. Como ya también les estaba mencionando, esto va a ocasionar el desarrollo de una excesiva rigidez cognitiva, es decir, que no hay un cambio constante de estos cognitivos, ansiedad que se está presentando principalmente cuando interactúan con sus pares, además de las dificultades de mantener y desarrollar aquellas conexiones afectivas que se están presentando en estos pacientes. Se ha tratado de identificar cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de terapia con los pacientes, principalmente porque lo que hacen es estimular el desarrollo tanto cognitivo como emocional de ellos. Y lo que mencionan es que esta terapia con arte va a ser una forma visual que les va a permitir una integración de estrategias no verbales y que a su vez el objetivo es que hagan una construcción y reforzar aquellas nuevas vías de conducta, es decir, tener una forma externa que a los pacientes también les ayude a identificar cuáles pueden ser las soluciones a los problemas que se están enfrentando, además de tener una mayor flexibilidad mental. Los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, además también se ha dicho que tienen dificultades para ver una imagen completa, es decir, hay diferentes procesos cognitivos como son los sensoriales, incluyendo visuales, auditivos, táctiles, ápticos, entre otros de ellos, además de los cognitivos que requerimos para generar una imagen mental, es decir, saber cómo huele, cómo se comporta, qué es lo que hace y qué características son asociados a cada uno de ellos. Y por lo tanto, lo que se trata de hacer con la aplicación de arte es que se tenga una imagen completa o por lo menos más aproximada hacia ello que se les está presentando, a través de la promoción de la asociación, generalización y formación de conceptos abstractos. Entonces, aquí lo que se trata de hacer en los aspectos emocionales es precisamente identificar aquellas características que tiene el rostro humano para poder darle o denotar una actividad emocional y ver cuáles son las magnitudes de cada uno de ellos y cómo están cambiando para beneficiar las actividades sociales. Entonces, en este artículo nos presentan precisamente un caso que es de una chica que es una adolescente de 18 años de edad, es hija única, pero una de las cualidades es que es una chica que fue adoptada desde edades muy tempranas. Los padres no sabían que padecía de esta enfermedad y fue diagnosticada alrededor de los 10 años. Sin embargo, conforme fue creciendo, se fueron viendo algunas de las características particulares. Al inicio la habían diagnosticado precisamente con un trastorno obsesivo-compulsivo. Posteriormente vieron que no se trataba de este tipo de trastornos, sino que se trataba de un trastorno del espectro autista. Lo que ella mencionaba principalmente son las dificultades en la socialización, que le angustiaba el no salir con sus amigos, el no tener amigos y la dificultad en determinar cuáles eran estas habilidades sociales que se requieren. Entonces ella estuvo durante 7 meses en una terapia de arte en donde se trata de aumentar las habilidades comunicativas y también las actividades sociales que está teniendo la paciente. Y ella realizó durante este tiempo una serie de nuevos proyectos de arte que son los que les voy a presentar. En el primero de ellos se le pidió hacer un collage. ¿Se acuerdan también que estábamos mencionando en el caso del paciente con esquizofrenia cómo no utilizaba todas las áreas que se le disponían, sino se centraba solamente en alguno de ellos? Dentro de las características particulares que se señalan en el artículo es cómo la paciente no utiliza ningún rostro de ninguna persona. No hay personas alrededor, solamente aspectos mecánicos y un animal que se presenta en este momento, lo cual denota precisamente las dificultades de interacción que va teniendo la paciente al no identificarse con el grupo social al cual ella está perteneciendo.
Posteriormente se utilizó otra técnica, la cual le denominan una conversación con crayones, la cual hace que la paciente pueda, sin utilizar palabras, tomando un dibujo aquí en una pieza de papel, que es la que estamos viendo. Igual que en el collage, vemos que solamente utiliza una esquina de toda la hoja que se le dio para poder trabajar. Sin embargo, para poder hacer este tipo de intervención, la paciente duró 2 o 3 sesiones de poder hacer esta intervención que se le está pidiendo. Y lo único que se le pidió es crear una pintura usando un templete al que se le va a dar como una guía. Y lo que se observa es que no rebasa los límites, solamente se queda en una esquina y pone figuras separadas en cada una de ellas, denotando también la dificultad de integración visual que está teniendo la paciente. En el tercero se le pide hacer un collage utilizando un material suave. Recordemos que una también de las características de la sintomatología de este tipo de trastornos es que no les gustan las texturas suaves, no les gusta ensuciarse, hay diferentes tipos de alteraciones que se van presentando con él. Entonces, a la paciente el estar mojando sus dedos en estas actividades no le resultó agradable. Sin embargo, lo que a ella le gustó es que tenían brillos. Entonces, los brillos que tenían las imágenes, como también otra de las características de este tipo de pacientes, que se enfocan en un aspecto particular, lo que ella vio es la mejoría en las actividades sensoriomotoras, que era una de las que estábamos mencionando al inicio del uso del arte. También se le pidió hacer un diseño con filtros de café. Aquí se trata de ir identificando la gestal que se está generando a partir de esta experiencia. Si recuerdan ustedes, en los filtros de café, cuando nosotros dejamos caer una gota del café, se empieza a esparcir. Y entonces esta paciente empezó a ver cómo se podían hacer diseños diferentes a partir de esto, y como vemos al inicio no le gustó las mezclas de colores, porque para ella denotaban que la integración sensorial visual que se está generando a partir de esto le dificultaba precisamente la apreciación. Conforme fue experimentando, fue también viendo cómo se podían generar nuevos patrones de diseño a partir de ello. Sí, por favor. Esto mismo se utiliza para los que ya estamos grandes y ya nos dio el italiano. Sí. Sí, se puede estar utilizando para pacientes que requieren de estimulación cognitiva. En esta parte de estimulación, como vimos en los estudios que se generan, por ejemplo, en Taiwán, donde son pacientes que no están apenas en la parte inicial de Alzheimer y que no están en la etapa crónica, se utilizan precisamente como terapias de estimulación, en donde, como posteriormente también les mencionará Ariadne, lo que ayudan es a reforzar los procesos cognitivos que se están presentando. Aquí de forma particular lo que estamos viendo es la construcción de un mosaico, pero este mosaico tiene una característica particular, que es un espejo. Acuérdense también que aquí una de las dificultades es cómo integran el sí mismo y cómo se diferencian del otro. Entonces a esta paciente esto se le propuso para precisamente fomentar la interacción social que se está dando. Y una de las que ella se le presentó es precisamente cómo se identifica ella misma a partir de la interacción que está teniendo al observarse en este espejo. Y aquí lo que estamos viendo precisamente es el uso de diferentes materiales que le permiten la integración sensoriomotora. Aquí también se le pidió hacer nuevamente un collage y se le dio una lista de expresiones emocionales que a ella le resultaban difícil de identificar en otras personas, como fueron el estar molesto, sorprendido, enojado, alterado, confundido, pensativo, exaltado y feliz. Lo que ella mencionó es que se le dificulta la interacción incluyendo a sus papás porque no podía identificar qué emoción le estaban dando en ese momento y por qué se enojaban con ella cuando no interactuaba de forma adecuada. Lo que se le pidió para hacer este collage, dice, ¿cuándo has visto a alguien haciendo esta expresión?
da un ejemplo y alguna vez tú has usado esa expresión en algún momento precisamente para ayudarla en esta identificación no solamente del otro, sino del sí mismo. También se le pidió que hiciera unas máscaras precisamente para ir identificando los rostros, cuáles son las expresiones faciales y cómo puede ir centrándose en cada uno de estos elementos y poder con esto hacer la gesta. Aquí lo que ella estaba mencionando es precisamente que este segundo es un personaje de una obra de teatro. Y lo que menciona, ella lo asoció con su papá, porque aquí se trata de una bruja, y lo que él decía, no es que mi papá sea una bruja, sino que yo no logro identificar lo que me quiere decir. Entonces siempre lo denoto enojado conmigo, ¿no? Y entonces eso también está fomentando los procesos cognitivos alrededor de ello. Y finalmente se le pidió otra vez que hiciera el collage que se dio al inicio, y lo que se le pidió es que cómo se representa a sí misma en este collage. Como ustedes pueden ver, aquí ya hizo una identificación de otras personas, ya hace uso de las cosas que a ella le gustan, qué es lo que quisiera hacer, cómo se identifica con sus amigos, y aquí utiliza a Campanita o a Tinkerbell porque ella menciona que sí le gustaría crecer, pero le gustaría seguir jugando con las cosas que hacía antes como niños, ¿no? Entonces eso le permite precisamente hacer una construcción nueva de que ya no es una niña, ya es una adolescente y que está en este proceso de cambio continuo en su identificación. Ahora bien, ¿qué es lo que se utilizaría como musicoterapia para el trabajo con los pacientes? Muchas veces cuando estamos hablando de musicoterapia, lo que el mal uso que se puede hacer de ellos precisamente es que solamente los pongamos como en clases de zumba, o poder bailar, o poder cantar, o hacer otro tipo de interpretación. Sin embargo, en lo que se basa la musicoterapia precisamente va a ser un proceso sistemático de intervención en donde el terapeuta va a utilizar las experiencias musicales y su relación como un proceso dinámico de cambio. En este sentido se utiliza cantar, vocalizar, tocar instrumentos de percusión y melódico y también escuchar la música para que estos procesos sensoriales que se dan alrededor puedan crear una nueva red cognitiva asociada a ellos. Entonces, en estos grupos de musicoterapia, lo que se trata de hacer es tocar canciones estructuradas o improvisar música, al igual que tocar música e interactuar con el paciente a través de diferentes elementos musicales. Esto está basado precisamente en la integración que va a tener la música con la actividad cerebral y con estos procesos cognitivos, que son la atención, concentración, control de impulsos, funcionamiento social, autoestima, autoexpresión, motivación y cognición, que principalmente esto es lo que nos va a estar permitiendo alcanzar este proceso psicológico subyacente para utilizar la voz como una expresión creativa, pero también que los pacientes utilicen el ritmo constante que se está dando para la sincronización de estos procesos. Psicológicamente, lo que se ha definido que hace la música es afectar la tasa cardíaca, las pulsaciones y la respuesta galvánica de la piel. Esto se asocia precisamente con la liberación de tensión que está relacionada con la activación emocional que se da al escuchar música, pero no solamente eso, sino al cantar o al estar utilizando un instrumento musical. En musicoterapia se puede utilizar para todos estos procesos, que son para el lenguaje y para el habla, como la entonación, vocalización y la prosodia, en aspectos físicos y kinestésicos, como es la utilización del ritmo, la extensión, el agarre, la velocidad y la fuerza al estar tocando un instrumento, el educativo para poder recordar de forma mejor las secuencias, utilizar estructuras categoriales, la formación de conceptos y la expresión corporal, así como la solución de problemas. En el psicológico está la motivación, control de impulsos, ansiedad, cooperación y emoción. En los sociales, la interacción personal, cohesión social, imitación, regulación de la actividad. Y en la estética, la respuesta subjetiva que el paciente va a ir dando a esta expresión artística que se está generando.
Existen diferentes artículos que tratan de observar cuáles son los cambios asociados del uso de la musicoterapia en estas situaciones. Tenemos desde aquellos relacionados con los trastornos de ansiedad y depresión que se pueden generar en los pacientes, aquellos relacionados con lesiones cerebrales traumáticas, en donde también se utiliza la expresión de la música, o en pacientes con dislexia, que también no son pacientes neurológicos, sino tienen un trastorno del aprendizaje y se puede utilizar este tipo de expresión. En este sentido, tenemos dos estudios, uno que hace François y otro que hace Avid, en donde se utiliza el entrenamiento de la música para el aprendizaje del lenguaje, es decir, mejorar la prosodia, vocalización, expresión que se está dando, al igual que los beneficios que se pueden dar en la lectura, escritura y en la parte fonológica, que era lo que estábamos mencionando. En este artículo en particular, lo que se trata es reconstruir la identidad de un paciente que sufre una lesión cerebral por un trauma de cráneo adquirido, basado en este esquema neuropsicológico de lo que puede hacer la música, que es primero tener una vía preparatoria donde se hace uso de los procesos atencionales, después los niveles altos de procesamiento cognitivo, donde está la memoria de trabajo, la formación de la gestalt y los demás procesos relacionados con la música, como es armonía, métrica, ritmo, utilización de la corteza prefrontal para la activación de estos programas, el sistema nervioso autónomo y el sistema inmunológico, y que están relacionados precisamente con la emoción, que nos va a estar relacionada con el significado que se le va a dar a cada uno de estos elementos. Así, en este artículo igual nos presentan el caso de este paciente de 47 años de edad, que sufre una caída, un trauma de cráneo severo, en donde sufre hemorragias múltiples cerebrales. Esto ocasiona que tenga alteraciones de forma severa tanto de la memoria anterógrada como retrógrada. Es decir, no recuerda casi nada de lo que sucedió antes ni de lo que está sucediendo posteriormente después del accidente. Además sufre de confabulaciones y desorientación y de anedonia, es decir, que tiene dificultades también para la motivación que se va a estar teniendo con los pacientes. En el programa de rehabilitación, es un programa de rehabilitación multidisciplinario con una orientación neuropsicológica. Y lo que se utiliza aquí con el paciente precisamente son la música que a él le gustaba antes para poder tener una memoria de reminiscencia de forma autobiográfica y también emocional en el paciente. En ya como parte última, lo que vamos a ver es la parte del uso del baile, o en este caso de la danza, para la intervención de los pacientes también como una forma de expresión artística. Lo que mencionan precisamente es que el baile se utiliza a través de diferentes culturas como una práctica social y también una práctica de comunicación no verbal que se está teniendo con nuestro medio. Lo que se utiliza precisamente es una red del movimiento observado, en donde está implicada la corteza premotora y la corteza parietal, así como el área motora suplementaria, el surco temporal superior y la corteza motora primaria. Hay diferentes estudios que tratan de determinar precisamente cómo la práctica de cierto tipo de bailes puede estar ocasionando una modificación en la activación de la corteza cerebral, y además pueda ir mejorando las habilidades, que no necesariamente tiene que estar enfermo para poder tener este tipo de beneficios. Y en este sentido, uno de los bailes que ha demostrado tener mayor repercusión en la actividad cerebral ha sido el tango. En este caso, Amoruso lo que menciona es precisamente que el baile del tango lo que hace es que activa la corteza prefrontal, la parietal y la occipital, así como zonas motoras y temporales, además del sistema límbico implicado en la interacción que se da con el otro. Y esto es lo que ellos mencionan en su estudio, en donde vemos precisamente una actividad anticipatoria para saber al compás de la música qué es lo que se va a estar presentando de cada uno de los ritmos o compases que van a ir cambiando, y vemos también cómo la actividad cerebral que se está midiendo a partir de estos potenciales relacionados a eventos con el P300 y en el E400
vemos cómo la actividad cerebral va cambiando con aquellos que son expertos comparado con aquellos que son novatos en cada una de estas actividades. Entonces, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando bailamos? El cerebelo se va a estar activando precisamente para tener el compás de la música, el putamen con la métrica que se está generando del ritmo en cada una de estas acciones, y el lóbulo parietal superior con la guía espacial del movimiento de las piernas, que precisamente nos da una integración en conjunto, que era lo que estábamos mencionando. Sin embargo, como les estaba también señalando, hay diferentes dificultades en la medición que se puede estar dando objetiva de la aplicación de estos métodos. Solamente son intervenciones integrales, que son intervenciones no farmacológicas, y lo que tratan de hacer es mejorar la calidad de vida de los pacientes y hacer una intervención a partir, como estamos mencionando, de una integración multisensorial, en donde van a estar implicados no solamente los aspectos motores, sino los visuales, los táctiles, y que van a tener una repercusión en estos aspectos cognitivos. Y pues, eso es todo. Muchas gracias. Solamente 5 minutos. Aquí ya nada más, para hacer el cierre de este contenido, pues mencionar algunas de las actividades académicas y de divulgación que realizamos dentro del Grupo Interdisciplinario Neurociencias y Artes y la revista de divulgación neurocientífica 30 días. Aquí es parte de la intervención que realizamos. Aquí estoy yo con una paciente con traumatismo craneoencefálico, justamente utilizando la dinámica de intervención a través del arte, la música principalmente, justamente para estas cuestiones que tienen que ver con los procesos atencionales, la memoria y el control inhibitorio. Aquí algunas actividades también que tienen que ver con la atención, la percepción, el reconocimiento de formas y espacios. Este es un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, con el que realizamos una dinámica de intervención a través de la música y una dinámica de intervención a través del arte. Una de las cuestiones importantes, por ejemplo, en estos procesos de intervención es también dar el significado de utilidad a los pacientes. Muchísimas veces los pacientes llegan con la idea de que justamente por su trastorno no pueden ser útiles para el desempeño, y entonces aquí hacemos a veces un intercambio de dinámicas. En ese sentido, bueno, aunque yo le doy las clases de guitarra y las clases de dibujo y pintura, de repente él llega con alguna práctica y entonces me da clases a mí, y el hecho de permitir que él me esté también dando clases a mí, pues refuerza mucho esta cuestión motivacional para que él siga con su tema de terapias. Aquí tenemos un paciente con depresión severa. Aquí es un ejemplo, por ejemplo, de las intervenciones que tuvimos con una paciente de traumatismo craneoencefálico, donde estaban, pues, de cierta forma involucradas procesos de atención, memoria, control inhibitorio y el procesamiento de la información visoespacial. Aquí generamos un estímulo, damos un estímulo al paciente, le pedimos que lo registre y después lo evoque, y tenemos una primera intervención donde pues evidentemente estamos viendo que hay una diferencia muy significativa en el acomodo de las formas y los colores, y vamos teniendo una evolución positiva evidentemente con el paso de los días y meses, hasta llegar a esta forma justamente pues a través de este proceso de intervención con esta paciente. Aquí tenemos otros trabajos también realizados por algunos de los pacientes. Otro ejemplo igual sobre observación, registro y evocación de figuras, formas y colores, que tiene que ver con esta cuestión, pues evidentemente de procesos espaciotemporales. Algunas intervenciones, esta intervención en el Museo del Palacio de Medicina, justamente con la temática de intervención, mantenimiento y rehabilitación cognitiva a través del arte, en el curso de actualidades en neuropsicología. Una presentación de formato 3D de estructuras cerebrales, también en el Palacio de la Escuela de Medicina. El simposio de epilepsia, también con intervención a través del arte en pacientes con epilepsia. El Encuentro Internacional de Neuropsicología, también el tema o la temática de intervención a través del arte.
la doctora Lucía Ledesma Torres, que es la directora de la revista de divulgación neurocientífica Neurociencias 30 días, y yo formamos parte del equipo de docencia en el Diplomado de Neurociencias y Neuroestéticas de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde tengo la intervención de el arte y la terapia en materia de intervención neuropsicológica, y la doctora Lucía Ledesma con la temática de lóbulos frontales y creación artística. Aquí algunas actividades en el Museo de Universum de Ciudad Universitaria, con el tema Cómo pinta tu cerebro, intervención, mantenimiento y rehabilitación cognitiva a través del arte, el espacio del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, también trabajando actividades artísticas a nivel de procesos neurobiológicos y educativos. Una conferencia de neurobiología del aprendizaje a través del arte en el Museo Rufino Tamayo, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México y las escuelas nacionales preparatorias. Estas son dos actividades permanentes que tenemos en el Museo del Estanquillo: Cómo pinta tu cerebro, neurobiología de la creación y apreciación plástica, y Cerebro, música y movimiento, también intervención, mantenimiento y rehabilitación cognitiva a través del arte. Estas dos dinámicas están abiertas al público en general y también a la población clínica. Participamos en conjunto con el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM y el Centro de Ciencias de la Complejidad también de la UNAM en un proyecto de investigación que se llama Cerebro y Arte, que tiene que ver con más o menos el experimento que les platicaba sobre Semir Zeki. Bueno, nosotros estamos haciendo un estudio a través de esta aplicación de electroencefalografía para saber qué es lo que ocurre en el cerebro de las personas cuando observamos una obra de arte, pero una obra de arte prehispánica, más relacionada pues a nuestra cultura y nuestro contexto, y estamos haciendo pues mediciones justamente para saber la actividad cerebral en la visualización de este tipo de obra artística. Cualquiera de ustedes que esté interesado solo tendría que mandar un correo a cerebroyarte@gmail.com y pedir una cita para que le puedan hacer y puedan ser parte de este proyecto. Aquí tenemos una intervención o una participación con una obra de arte, es una pintura, es un óleo de corte histológico en la Facultad de Medicina de la UNAM, donde participamos con esta intervención. Ustedes pueden descargar la participación de la doctora Lucía y mía en una revista del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Es una revista de divulgación para niños, que la temática fue una máquina creativa y tiene que ver justamente con parte de lo que hablamos el día de hoy, el cerebro y su intervención en procesos artísticos y la rehabilitación cognitiva a través del arte. La participación también, aquí está la doctora Lucía Ledesma, el doctor Manuel Hernández Salazar, él es el jefe de la División de Neurociencias del Hospital Médico 20 de noviembre del ISSSTE, y yo en una conferencia que dimos sobre neurociencias, melancolía y arte, justamente el mes pasado en el Museo Nacional de Arte. Y algunas participaciones a nivel académico. Esta es una universidad que está localizada en Querétaro, y voy a saber, solo un segundo, Hola, soy la doctora Lucía Ledesma, neuropsicóloga clínica y directora de la revista digital Neurociencias 30 días, que agrupa a diferentes especialistas en neurociencias aplicadas, todos de gran trayectoria nacional e internacional. Colaboramos con el Grupo Interdisciplinario de Neurociencias y Arte en materia de divulgación de las neurociencias asociadas al arte, y también desarrollamos líneas de investigación sobre la intervención neuropsicológica mediante la expresión artística. Hola, mi nombre es Ariadna Hernández Sánchez, soy la directora del Grupo Interdisciplinario de Neurociencias y Arte. Nuestro grupo está conformado por especialistas en torno a las neurociencias y las actividades artísticas. Realizamos actividades en torno a la divulgación, la investigación y la intervención, rehabilitación y mantenimiento neurocognitivo a través del arte. Dentro de nuestras actividades destacan neurobiología de la creación y apreciación artística, música, cerebro y movimiento, intervención, mantenimiento y rehabilitación cognitiva a través del arte. Los invitamos a consultar nuestro sitio web www.neurociencias30días.org. Facebook, @neurociencias y arte, @neurociencias30días.
Pues por nuestra parte es todo, agradecemos muchísimo su tiempo y su atención. Muchas gracias. Sabía que Eugenio iba a visitar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por el seminario. Aborda un tema que está en expansión, ¿no?, actualmente, pero solamente se vio una de las dos mitades de la relación médico-paciente, que es la de la terapia, y me llamó un poquito la atención porque incluso hubo una pregunta acerca de la otra parte, o sea, el diagnóstico. Y quizás haya más datos más antiguos acerca del uso del arte como medio de diagnóstico, ¿verdad? Entonces son clásicos, se han hecho muchísimos estudios acerca de cómo, viendo las obras de Van Gogh, por ejemplo, es un ejemplo característico, qué tanto va diciendo la evolución de su obra acerca de qué tipo de proceso tendría, ¿no? Y de ahí se han sacado también, en la técnica que yo creo que tener como 100 años, de Rorschach, para poder hacer, son manchas simétricas, no exactamente simétricas, pero bastante simétricas, y esto da mucha información a quienes están haciendo una aprehensión de cómo está el funcionamiento mental de alguien, ¿no? Entonces, ojalá que en la próxima presentación aborden eso, porque evidentemente la vía sensorial, particularmente la vista, por la cantidad de información que maneja, ¿verdad?, que es muchísimo más que el oído, y el oído es muchísimo más que el tacto, ¿no? Esa vía de información, tanto cuando entra como cuando sale, es muy importante para poder manipular lo que está pasando allá adentro. Pero felicitaciones por eso. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Nada más es una duda de si juega algún papel la metacognición para todo este tratamiento, dado que en la parte educativa pues es muy importante. Claro que sí, es la finalidad última del proceso en este caso del de arte, con arte terapia, en el sentido de ir escalonando desde estos niveles, digamos, básicos de integración sensorial para ir escalando como en esos niveles de conciencia hasta llegar a un proceso metacognitivo. Sin embargo, creo que hay que hacer diferenciación en que eso va a depender del tipo de trastorno al cual se estén enfrentando cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la chica con Asperger, uno de los problemas es precisamente lograr una parte de metacognición, que es un síntoma de la enfermedad en la cual se está presentando. Sin embargo, hay otros pacientes, por ejemplo, de depresión y ansiedad, que no necesariamente está afectado el proceso de metacognición y se puede hacer uso de ello, principalmente para esta parte de intervención. Entonces va a depender de cada uno de los momentos y las fases en las cuales se está presentando en los casos. Pero ese es el objetivo final, ¿no?, el hacer uso de esos procesos metacognitivos y fortalecerlos en cada uno de los pacientes, o bien desarrollarlos, porque aquí la mayoría de los ejemplos que les puse son en etapas adultas. Sin embargo, también se utilizan todas estas intervenciones de arte en niños, que es de lo principal, en donde se generan precisamente estos procesos. Se trata de desarrollar los procesos metacognitivos. Gracias. Buenos días. Muchas felicidades antes que nada, me parece bastante interesante. No había como conocido algo al respecto con el arte y la cuestión de rehabilitación neuropsicológica. La primera pregunta, tengo dos, una para Ariadne. ¿Cómo podemos saber los beneficios o cambios en las actividades de la vida diaria en las personas que van a rehabilitación neuropsicológica artística? ¿Cómo es que afecta o cambia, o cómo podemos extrapolar estas
herramientas o mecanismos que se aprenden o que se van realizando en las terapias, en las actividades del paciente, ¿no? Porque es complicado luego la cuestión artística en la funcionalidad cotidiana de las personas, ¿no? Sobre todo las que tienen traumatismos o las personas con Alzheimer. Esa es la primera. Es muy interesante tu pregunta y justamente tiene que ver con esta idea o concepto inicial con el que empezamos, que es el tema de la transdisciplina. Dentro de los procesos de intervención, por ejemplo, particularmente mi actividad, tiene mucho soporte y mucho sustento justamente en un tema de diagnóstico y un tema de evaluación neuropsicológica. Los pacientes antes de llegar conmigo tienen evidentemente un diagnóstico, pero además tienen una evaluación neuropsicológica donde el resultado les va a mostrar a mí cuáles son las funciones a las cuales yo tengo que enfocarme a través de la asignación de ciertas actividades. Por ejemplo, lo que veíamos hace un rato de esta paciente que tenía problemas de procesamiento visoespacial. Entonces yo tengo que generar cierta información que me permita, ciertas dinámicas, una programación de dinámica que me permita a través de esta ejecución poder reforzar el área de procesamiento visoespacial. Posteriormente, para ver justamente esta cuestión de evolución, pues vuelve a existir una evaluación neuropsicológica que me permite qué tanto me permite observar qué tanto el paciente ha registrado un cambio mínimo, mediano o significativo dentro del proceso que se está, o dentro de la función que se está de cierta forma intentando reintegrar o reforzar. Entonces, básicamente, no sé si esto pudiera responder tu pregunta, tienes que hacerlo evidentemente a través de la transdisciplina, son los neuropsicólogos los que nos apoyan a nosotros para saber incluso la efectividad de la técnica o la dinámica que estamos utilizando con el paciente, ¿no? Y mencionando que finalmente es esta cuestión de los pacientes cuando están en una situación de tratamiento, pues reciben diferentes tipos de atención, ¿no? Entonces esa multidisciplina, esa transdisciplina en conjunto es la que apoya, o sea, no queremos decir que solo el arte te está ayudando, ¿no? Es el conjunto de diferentes herramientas que van a apoyar a la rehabilitación y mantenimiento de un paciente. Por último, la otra pregunta, dentro de la exposición de las dos, bueno, no sé, no me quedó tan claro la cuestión de la importancia de la especialización hemisférica, ¿no? Que como bien sabemos, pues el derecho tiene más especialización en la cuestión artística que el izquierdo. En dado caso de que tengamos pacientes con lesiones derechas o izquierdas, me parece que sería interesante como ahondar un poquito en relación a la cuestión de programas de rehabilitación del mismo tipo que nos puedan ayudar. A un momento lo dije un poquito en la cuestión de la narrativa, etcétera, pero sí me hizo falta, sobre todo en estas partes en las que si hay lesiones frontales izquierdas, que es homólogo derechas, que es homólogo a la izquierda del área del lenguaje, no es muy estudiado o bastante trabajada la parte de la pragmática, de la cuestión de interpretación del lenguaje, cómo nosotros con la cuestión no sé, de artística de textos podemos ayudar a hacer rehabilitación de este tipo. Lo comento porque ya me han tocado algunos casitos por ahí en las que de repente, ¿qué hacer, no? Cuando la mayoría de las cuestiones están trabajadas en el hemisferio izquierdo y específicamente el lenguaje como tal, ¿no? Creo que aquí es importante resaltar algo que ya había señalado Ariadne, es que más que aspectos de especialización cerebral, estamos hablando de diferentes redes cerebrales. A pesar de que estamos diciendo de un aspecto artístico y que tradicionalmente consideramos que el hemisferio derecho está más implicado en este tipo de expresión, también sabemos que el hemisferio izquierdo está participando de la misma forma, o en algunas veces puede ser un poco menor, pero son redes que se están generando en ambos hemisferios cerebrales. Entonces, por eso también, como había señalado Ariadne, es importante también identificar cuál es el proceso de plasticidad cerebral en el cual se encuentra. Por ejemplo,
es muy importante determinar que si un paciente tiene una lesión en el hemisferio derecho, no quiere decir que va a perder la capacidad artística o la capacidad de creatividad o la expresión o la integración de esa información, porque también va a depender cuál es el área, cuál es el nivel que está afectando, si es todo el circuito, si es toda la red que se está generando. Por ejemplo, en algunos de los casos que he tenido de los pacientes con lesiones cerebrales de trauma de cráneo severo, no pierden toda la capacidad artística, ¿no? Pueden expresarse a partir del arte, como estábamos viendo, generando plastilina y no necesariamente la forma narrativa, o pueden hacer pintura y no necesariamente hablar a partir de ello. Y en este caso también es importante señalar que la expresión artística se utiliza mucho con pacientes que tienen una discapacidad intelectual. Por ejemplo, es muy sabido que niños que tienen, personas que tienen alteración, síndrome de Down, la expresión artística plástica o visual es mucho mejor que la parte verbal. Por eso va a depender mucho del trastorno y no quiere decir que el hemisferio izquierdo esté comprometido, solamente la vía de salida es diferente, la expresión va a ser diferente. Entonces, por eso, cuando están... lo que quise enfatizar es que dependiendo del trastorno que nosotros estamos observando es como vamos a empezar y por lo tanto siempre se recomienda empezar por aspectos sensoriales y kinéticos para la expresión artística, es decir, integrar nuevamente toda esa vía de salida, aunque no sea la lesión principal, para, como estábamos mencionando, llegar hacia la actividad que va a requerir la estructuración de conceptos y que eso vaya a la par en cada uno de ellos. Y como vimos en uno de los modelos, la creatividad siempre está inmersa en cada uno de ellos. Y entonces es la creatividad que es una solución de problemas. ¿Cómo solucionas esos problemas de una manera diferente? Esa es la base de la creatividad. Y posteriormente ir como guía terapéutico, en este caso de neuropsicología, saber que hay diferentes procesos cognitivos, tanto básicos como complejos, que van a ir interactuando en cada uno de ellos. Entonces tú eres el mediador a partir de esa expresión, no solamente es que le digas al paciente pinte lo que quieran, ¿no? Entonces no eres una guía a partir de eso, tú tienes que funcionar precisamente como su lóbulo frontal para poder generar toda la actividad que se está queriendo de ellos. Entonces por eso es importante decir que toda la actividad cerebral está implicada, no solamente en su hemisferio. ¿Alguna otra pregunta, comentario? También. De lo que yo voy a preguntar más o menos creo que ya se ha respondido un poco, pero tengo dos dudas. Una es si hay una formación, no sé cómo decirlo, especializada para arte terapeutas o como se diga, porque al final sí mostraron talleres y demás, pero me parece que es como suplementaria a la formación profesional que ya he tenido y yo pienso específicamente si la hay pensada dentro de los profesionistas, sobre todo la gente del área artística, ¿no? Tengo la sensación, pero es solo una sensación, de que a menudo en las escuelas pues es la clase de arte es así como dibujar palitos, bolitas y ya, ¿no? O sea, como que todo el bagaje teórico, vamos a decirlo así, que mostraron aquí, pues no creo que lo tengan la gran mayoría. Entonces esa es una duda. Y la otra es si en la mayoría de los casos que mostraron, me parece que, bueno, sí eran para defectos, problemas neurológicos, pero yo lo veo más como lo menciona Sachs en uno de esos libros, que es en el caso de defectos, o sea, problemas que tiene la gente que se van disminuyendo. Pero que hay de los casos de lo que se llama, lo que menciona Sachs en su libro, como excesos, es decir, si hay casos de gente así, y qué ha ocurrido con esos casos. Esas son mis dos preguntas. Gracias. Respecto a la primera pregunta que haces, más bien es, la academia no tiene como tal en temas de arteterapia, por ejemplo, existen muchos diplomados, de hecho hay uno avalado por la UNAM, que es diplomado en arte terapia. El concepto ya más particular de intervención, mantenimiento y rehabilitación cognitiva, particularmente con arte,
no hay tanto, no hay como tal una especialización, más bien es que la formación clínica, el conocimiento y la experiencia en el uso y la interacción transdisciplinaria para unir los métodos ya en el proceso de intervención es lo que se está utilizando actualmente. Ahora, en cuanto a los excesos que estabas mencionando, supongo que te refieres a lo mejor como las simultagnosias o como estaba mencionando Ariadne de estos casos en donde tenemos la integración de varios aspectos sensoriales y que nos dan una intervención como por ejemplo oler la música, por ejemplo, a eso más o menos. Más o menos. ¿Sí? O el caso de Van Gogh, no sería una excepción. Sí, muchos de estos casos, por eso también respondiendo un poco a lo que mencionaba el doctor, y si nos invitan en otra ocasión precisamente para esto, para ver cómo estos aspectos de arte pueden estar implicados también con la enfermedad, que era algo de lo que estábamos mencionando, de cómo se puede ir modificando esa expresión artística y que lo que vemos como una expresión de lo que está pasando en el cerebro, que puede ser tanto enfermedad o como en este caso como exceso creativo. A mí me recuerda uno de los casos que también se presentan en donde pacientes que han tenido, por ejemplo, un proceso de demencia frontotemporal, de repente desarrollan un talento artístico, ¿no? En el sentido de que antes no sabían pintar, no sabían hacer nada y de repente les salió el aspecto creativo y artístico y pintan cosas maravillosas, que también tiene que ver con cómo se afectan cada una de estas redes. O en el caso de algunas personas con trastorno del espectro autista, que sabemos que pueden pintar excelentemente bien, pero solamente cosas muy concretas. Lo abstracto no se les da, ¿no? En el sentido de decir, es hiperrealista y te ponen los detalles, etc. Pero si tú le pides crear algo totalmente diferente, no lo pueden hacer, ¿no? Y en este caso muchas veces dicen, bueno, si es algo artístico en el sentido creativo y de plasmar la realidad de otra forma, o solamente es una expresión estructuralmente muy centrada en lo que es la realidad y que no pueden crear una cosa nueva a partir de eso, ¿no? Entonces hay muchos casos que se dan precisamente de cómo se manifiestan en personas que han tenido alteraciones cerebrales a partir de alguna lesión. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Ravel, en donde también vemos que tiene una lesión cerebral que le ocasiona una fascia y le ocasiona una amusia, en donde lo que antes podías crear ahora ya no puede ser una expresión verbal, y cómo puede solamente decir, reconocer que eso era de él, pero ya no puede generar música nuevamente. Entonces hay muchos casos en los cuales estos talentos artísticos se ven exacerbados o bien se ven disminuidos por una afectación cerebral. Bueno, ya es un poco tarde. Antes de agradecerle a nuestras dos conferencistas, unas palabras sobre el próximo seminario. Bueno, primero, para nuestros estudiantes vamos a tener un receso todo agosto, pues esta es el último seminario de este periodo académico. Vamos a reiniciar el 4 de septiembre, el lunes 4 de septiembre, con también una actividad, creo que es transdisciplinaria, en cierto contexto encaja un poco con lo que nos presentaron nuestras dos invitadas. Vamos a tener la presentación de un libro escrito, es una novela, escrito por un colega físico activo en la investigación. Me parece que tenemos este tipo de tendencias transdisciplinarias. Digamos, el antecedente que se me ocurre para esta situación de un físico que luego quiere ser el novelista, aunque él quiere seguir haciendo física, es Ernesto Sábato. Entonces Ernesto Sábato obtuvo su doctorado en física, fue por un tiempo investigador. De hecho, aquí realizó en México una estancia con Manuel Sandoval Vallarta, pero luego creo que lo decepcionó la física y se transformó en novelista con mucho éxito. Vamos a ver si este colega egresado de nuestro departamento de física, trabaja en Puebla, tiene tanto éxito. Creo que todavía no, pero todavía se empieza. El título de su novela es El muchacho que soñaba con el bosón de Higgs.
dentro de la conexión con lo que ustedes presentaron, es que para los físicos lo que nos gusta es tratar de modelar desde el punto de vista matemático la naturaleza, y entonces en este caso, en el caso del bosón de Higgs, lo que hemos encontrado es que a la naturaleza no le gusta la simetría absoluta, sino desviaciones. Eso le llamamos ruptura de la simetría, lo podemos expresar desde el punto de vista matemático, y el bosón de Higgs o la superconductividad son situaciones que se dan en ese contexto, que es desde el punto de vista estético, creo que hay una cierta conexión. Vamos a tener la presentación, van a intervenir el doctor Gerardo Herrera, nuestro secretario académico, que es un escritor, aunque no ha explorado la parte de novelas y de divulgación, pues ya es bastante conocido en el medio. El doctor que nos acaba de visitar, Raúl Hernández, que es un bibliófilo, entonces ha leído muchísimo y creo que nos va a dar el punto de vista así como físico lector de la literatura. Y vamos a tener como invitado a un escritor, Carlos Chimal, que él mismo ya ha tenido éxito, también ha escrito novelas y divulgación científica en esta ocasión, y al final vamos a tener un hilo de honor para traer más audiencia, como siempre ocurre. Entonces ahora sí, agradecemos la presentación de la Universidad de la doctora Paula y les agradecemos su reconocimiento.